Un hombre corre, lleva armadura, pero la armadura ya no lo protege de nada. Sangra, cojea, cada paso le cuesta más que el anterior. Cree que lo logró, cree que escapó. Entonces escucha los tambores. No vienen de un solo lugar, vienen de todas partes. Se detiene, mira a su alrededor, solo ve árboles. Pero los árboles lo están mirando a él. Cientos de ojos pintados con ceniza y achiote lo observan desde la oscuridad. No se mueven, no hace falta. Y entonces aparecen. Guerreros, cuerpos pintados, silenciosos. Lo rodean antes de que pueda siquiera levantar la espada y lo capturan. Lo arrastran por el barro, por las raíces, por su propio miedo, hasta ponerlo de rodillas frente a una mujer. Ella no grita, ella no llora, solo lo mira como quien lleva meses esperando exactamente este momento. Porque hace unos meses, ese mismo hombre, con esa misma armadura, quemó vivo a su hijo. Frente a ella, frente a todo su pueblo. Y ahora por fin es su turno. Yo, me cagué el pantalón. ¿A qué le suena esto? A que se va a cocinar bien por la armadura. Que el marido de pronto no tenía armadura y él sí. Entonces va a ser las veces de sartén. ¿Y a qué le suena? ¿Como a qué tipo de historia, película? O como que lo podrían asociar? La última de Avatar. Puede ser. ¿Por qué no? La de fuego y... Sí, Varán. Varán. Pensé que eso era una canción o algo así. No sé. Sí, creo que también. Sí. Sí, tiene. Bueno, pues esto no es ni Game of Thrones, que también podría ser, no es Gladiador, no es Apocalipto. Pasó en Colombia y la protagonista se llama La Gaitana. ¿Con el la? Sí, La Gaitana. Como el... ¿Es el alias o es el nombre? Sí, Ya vamos a ir entendiendo quién es La Gaitana. Bienvenidos a Pequeñas Narrativas, a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de una de mis secciones favoritas que se llama Merece Peli, donde tomamos una historia real, la contamos lo mejor que podemos y luego nos preguntamos por qué Hollywood todavía no la ha puesto en cámara. Porque es colombiana. Por apropiación cultural. Bueno. Avatar colombiano. Café y cenizas. Hoy el caso es especial porque no es solo una historia de conquista española, si se lo preguntó. Es la historia de una mujer que gobernaba, sin que se lo permitieran del todo, de un imperio que subestimó a la persona equivocada y de una venganza tan extrema que incluso los que la escribieron, que fueron los propios españoles, no sabían exactamente si admirarla o condenarla. Entonces, pues nada, los invito antes que nada a que sigan nuestras redes sociales, póngale ahí seguir, por favor, comparta. Dele like al video. Comiente algo. Coméntese alguito. Bueno, entonces, para entender a la gaitana, primero hay que entender como el tablero que se estaba moviendo en ese momento. Entonces vamos a ubicarnos. Perdón. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Ubiquémonos en el Alto Magdalena. Sí, ubíquese, si repico un rato. Ay, no. El Alto Magdalena, que hoy es el departamento del Huila, que es en el sur de Colombia, ¿sí? Ya no es un territorio vacío ni salvaje como lo dirían los cronistas, o en esa época no era un territorio vacío ni salvaje, ¿sí? Era una región que era densamente poblada por comunidades muy organizadas. Estaban los yalcones, los timanáes, los paeses, los abiramas, los huacanas y los pijaos. Cada uno con sus caciques, sus alianzas y sus rivalidades. ¿Sí? Creo que solo conocía a los Piggy House. Sí, ese es como el nombre más... el que más nos suena. Pero todos estos eran de esa región. Entonces, estamos con Sebastián de Belalcázar.
el mismo conquistador que funda Cali y Popayán, ¿sí? Entonces él necesita algo muy concreto en ese momento y es una ruta segura entre Popayán y el río Magdalena, que es un corredor de comunicaciones. Y para eso envía a uno de sus hombres de confianza, que es Pedro de Añasco. Importante, anote ahí, Pedro de Añasco. Añasco no es un desconocido, es un marinero que es muy curtido, que lleva más de una década cruzando el Atlántico y en 1538 funda un poblado que sirve exactamente para el propósito estratégico que necesitan, ¿sí? Y esto es Timaná, Huila, para hacer ese corredor que necesitan, ¿sí? Entonces, si ven la fecha, 1538, siglo XVI, recién llegan, más o menos recién habían llegado los españoles. Esto fue muy reciente de la conquista, ¿sí? Al principio, Añasco, digamos que juega muy bien sus cartas, hace amistad con un cacique local al que los españoles apodan Don Rodrigo. Digo ¿Don que Rodrigo? Sí, ya les digo. En realidad se llamaba... Muy quechua. En realidad se llamaba Pigambo. Pero pues a los Don españoles Rodrigo. dijeron Don Rodrigo. Mejor te llamo Lisa Junior. Tal cual. Y esto de amistad es que en realidad los españoles lo que acostumbraban a hacer era como secuestrar a alguien importante de la zona para lograr negociaciones importantes. ¿Negociaciones hostiles? ¿Qué es eso? Cuando los convences con el sable de luz. Con los indígenas, digamos, ¿sí? Entonces, ¿quién era Pigambo? Era hijo de Piguanza. No, ya es Don Rodrigo. Bueno, Don Rodrigo. Era hijo de Piguanza y Piguanza era uno de los caciques más importantes de la zona, ¿sí? Entonces el man negocia, promete, digamos que entre la cordialidad posible cuando tienes a un secuestrado, ¿sí? Pero pues como en toda conquista, esa cara medio amistosa que medio se pintan, pues dura lo que la paciencia, pues de quien la está exigiendo y quien no la sufre. Hasta Eso donde gasta y llegue el llega. síndrome de Estocolmo. Sí. Sí. Además porque ellos empiezan a querer más, ¿no? Entonces pronto empiezan las exigencias de tributo, ¿sí? La repartición de tierras, las encomiendas. Entonces, ahí entre los caciques de esa región, pues empiezan como a citar, el man empieza a citar a todos los caciques de esa región, pero había una a la que no citaba, porque era una mujer, una de las cacicas. Entonces, ¿cómo que una mujer va a sentarse aquí con los líderes? ¿No? ¿Cómo así? Eso era como inconcebible para los españoles. Entonces a ella no la invitaban. Y ella era una cacica de mucha autoridad y mucha fuerza en la zona. Pero ella sí tenía relación con los demás. Claro, Ok. Que claro, o éramos sea, igualitarios antes de claro, exactamente. Le pasaban el acta por correo, o sea. Es que no le llegó. Nada, no, pues. Les llegó a todos menos a ella. Ella se llamaba, Guaytipán, cacica de los Yalcones. Después hablamos un poquito de lo que es Guaytipán también. Añasco decidió organizar una reunión para repartir las tierras con las tierras indígenas entre sus hombres, ¿sí? Y pues bueno, convoca pues a todos los hombres y ahí pues ella no la invita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él llama es al hijo de Guaytipán, de la cacica, ¿sí? Para que responda como si fuera el mando de su pueblo. Pero pues el liderazgo de ella es demasiado fuerte, es como si ella, el cacicazgo, en realidad el nombre cacique se lo asignan los españoles a los líderes, a los reyes indígenas, porque digamos que la traducción indígena era algo más parecido a rey, y pues obviamente para ellos nada podía estar por encima del rey. Entonces ellos le asignan el nombre cacique, ¿sí? Que era ¿Y de más dónde como un viene liderazgo. cacique? No sé, se lo inventaron así como un Rodrigo. Que no suena Casi que lindo. es rey. Casi que no me suena ni descabellado. Casi que no. Entonces, Añasco llama a negociar, ¿sí? Al hijo de Guaytipán, pero pues él no va porque obviamente está pasando por encima de la autoridad de su mamá.
y además el man desconfía 100%. Y además él no está de acuerdo con los tributos que están exigiendo. Entonces él se para firme y dice, pues no, tampoco voy, y punto. Bueno, dicen que hay dolores que rompen el alma, pero ninguno se compara con el que una madre vive cuando ve morir a su hijo. Eso es lo que muchas mamás dicen. Eso no hay comparación. El joven cacique le tienden una trampa, lo busca, lo manda a buscar este man a la fuerza y lo llevan al centro del pueblo, lo obliga a arrodillarse y él se niega. Y como no aceptó las imposiciones de Añasco, no entregó a su pueblo, no renunció a su dignidad, entonces ¿esto qué le costó? La vida. Por orden de Añasco fue atado a un poste y condenado a morir entre las llamas. El fuego comenzó a consumir su cuerpo mientras los gritos desgarradores hacían que todo se sintiera súper silencioso. Imagínense, estaba pasando entre los ojos de muchos indígenas de la región. Su madre se entera de que él fue tomado por Añasco y sale corriendo a buscarlo y alcanza a llegar justo en el momento en el que le prenden fuego y escucha esos gritos de morir a su hijo de esa manera. ¿Ustedes se imaginan ver morir a un familiar de esa manera? ¿Eso será real o será licencia poética? Puede ser o no puede ser. Okay. La cacica no pudo hacer nada, tuvo que presenciar pues todo el acto desgarrador y pues ese día no solo murió su hijo, sino que nació una promesa. La de una madre que juró que aquella injusticia no iba y no podía quedar impune. Desde ese instante ella dedicaría su vida a enfrentar el imperio que le había arrebatado lo que ella más amaba. Este escarmiento se convierte como en la chispa, o sea, ¿qué era lo que quería demostrar Añasco con esto? Era una muestra de poder, ¿sí? De decir, si no hacen caso, esto es lo que va a pasar. Los ¿sí? bananeamos. Y quería apagar ese fuego de rebelión haciendo esta muestra de poder. Y pues pasó todo lo contrario. Entonces la cacica empieza a recorrer pueblo tras pueblo, convocó a los yalcones, a los timanaes, a los pijados, habló con cada cacique y empezó a juntar toda la gente que más podía. Y logra algo que ningún capitán había anticipado, que era reunir más de 6.000 guerreros de comunidades distintas, con historias distintas, bajo una sola causa. Incluso, O sea, si es Avatar. puede ser, sí. Okay. Cóndor solicita ayuda. Y Rohan va a ayudar. Sí, Barank. sí. A la final este es el punto de no retorno en un guión, ¿no? Este es como... El punto de no retorno sería la quema del hijo. Esto ya sería como segundo acto. Sí, construcción de segundo acto. Ok. Sí, segundo acto. Solo que esto pasó en la vida real. Esta historia es real. Entonces, el ataque llega por sorpresa. Al amanecer, el ataque de los indígenas, ¿sí? En pleno amanecer, las fuerzas de Añasco no ven venir. De los hombres que él tenía en ese momento, solo 6 lograron escapar. El resto muere en el asalto de los indígenas. Y Añasco, que fue quien ordenó todo esto, cae prisionero de Pigoanza, que recuerden que era el papá del muchacho que tenía él secuestrado. Don Rodrigo. El papá de Don Rodrigo. Ya, ok. Lo entregan a Huaytipán, a la cacica, ¿sí? Le arranca los ojos, no para matarlo rápido, sino para que la oscuridad sea lo último que él conozca antes que el dolor. Quita los ojos y le dice, para que vea. Le pasa una cuerda por debajo de la lengua y con ella lo obligan a caminar. Ciego, tambaleante, arrastrado como un animal que ya no es nadie. Pueblo tras pueblo. Mercado tras mercado. Lo exhibieron así. Vivo todavía, convertido en el trofeo, que prueba que el miedo también puede cambiar de dueño. Y cuando su cuerpo ya no puede sostener más la agonía, empieza a quitárselo. Pedazo por pedazo, a desmembrarlo. Un brazo, una pierna.
y esperaban. Dejaban que la muerte se acercara despacio para que no le llegara rápido, para que no sintiera un alivio, sino como que la muerte fuera algo que él se tuviera que ganar. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Este relato es de un poeta, digamos, español, que se llama Fray Pedro Simón. Es uno de los relatos más perturbadores de todas las crónicas de Indias. Y aquí pues hay que ser muy cuidadoso porque la crueldad del relato es también el argumento central del debate histórico de los indígenas, ¿no? Pues que lo vamos a hablar más adelante, pero realmente uno se pregunta, ¿fue así de brutal o los cronistas exageraron para pintar a los indígenas como salvajes y justificar la conquista? Pues es que de hecho sí, no sería y lo hicieron de muchos frentes. Hace poco me topé con un perfil de una vieja que se llama La Costeñola y la vieja explica como términos y dichos y cosas muy colombianas y el origen. Y la palabra guache es un peyorativo de la colonia. Porque el guache era el guerrero, marica. Sí, era guerrero. El putas. El guerrero marica. Solo el guerrero. Y la guaricha era la esposa del guerrero. Pero entonces el término lo empezaron a usar los españoles para describir a alguien como salvaje y con quien no se puede relacionar como un guache. Es un guache. Entonces, pero pues a defensa de los pueblos originarios, pues yo creo que si a uno le queman un familiar, uno no lo toma bien. Fue defensa propia. Legítima. Premeditado todo, pero al final defensa. Fue con ira e intenso dolor. Yo creo que claramente el texto sí está maquillado un poco para ver cómo eran de salvajes esos indígenas. Al final digamos que sigue estando la narrativa de que es el que gana un conflicto o el que sale vencedor, digamos, en este caso una dialéctica de estados, por así decirlo. El que cuenta la historia y el que la pone a su favor. Claro. Entonces, cuando la violencia es de parte de ellos, está completamente justificada dentro de ese relato. Cuando la violencia es en contra, ahí sí no, ahí sí es terrible, ahí sí es... Ay, mírala cómo llora. Fray Pedro Simón, quien escribe esto que les acabo de relatar casi un siglo después, incluso agrega una nota casi admirada. Él dice... ¿Después de un siglo agregó una nota? No, o sea, él escribe todo esto después de un siglo de los hechos, ¿sí? Ya. Y añade una nota, ¿sí? Que Añasco soportó todo aquello con paciencia cristiana, ofreciendo su muerte a Dios. Hasta que se fue al infierno. Esa forma de decir que lloró como una perrita. Tráiganle una falda a la niña. Esa frase por sí sola pues ya le dice a uno todo lo que necesita saber de cómo los cronistas como que construían los villanos, lo que tú decías ahorita. Y los mártires. Hace poco es que todos los cronistas eran católicos. Sí. Ese es el verdadero problema de todo eso. Entonces, pues, y eran severas mamacitas. Yo creo que cuando nos muramos no nos van a aceptar en el infierno, porque va a estar lleno de cristianos y católicos. De acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Bueno, para Huaytipán esto pues no era solo una venganza personal, porque pues digamos que siento que la gota que derramó esa copa fue la muerte de su hijo, pero pues obviamente ya venían pasando cosas horrorosas. Esto era ya un mensaje político, ¿sí? Tal cual como lo fue la hoguera, pues el hecho de que quemaran vivo a su hijo, que también era un mensaje político, pues ella quiso también como devolver el mensaje, devolver las, ¿cómo se llama? Devolver las atenciones. Y pues la conquista, lo que ella quería decir era que la conquista tiene un precio y pues que ellos también podían pagarlo, ¿sí? Y aquí es donde la historia deja de ser solo el acto de venganza y ya se convierte en una guerra que se prolonga. Huaytipán no se detiene después de la muerte de Añasco, claramente. Los españoles pues habían acabado con muchas cosas, habían robado muchas tierras, habían matado muchos indígenas y ya la gente estaba agotada. Entonces los yalcones atacan Timaná nuevamente, que estaba defendida por un capitán llamado Juan del Río. Él apenas lograba sostener esa ciudad
con solo 90 hombres, gracias a la caballería, pues al armamento que ellos tenían. Pero pues sinceramente yo creo que eran mucho más. Esto de 90 contra 6.000 es como muy español también de... Tenían la bendición de Cristo. Sí, sí, no, o sea, es como el man ese que dice, no, entre 10 me atacaron y... Esos historiadores cristianos y católicos veían todo como Age of Mythology. Yo me imagino que veía como a los 10 mancitos heridos contra los 200 monstruos y llegaba la luz de rey. No, lo más chistoso es los que curaba y seguían. Esos cronistas católicos estaban enclaustrados. Esos pedazos de maricas no sabían qué estaba pasando realmente. Simplemente, ay, no me contaron. Sí. No, y justificaban todo, así lo vieran. Es que yo creo que así vieran. Por eso los dibujos medievales dan risa. Y por eso también satanizaron tanto a Fray Bartolomé de las Casas, que él sí denunció del otro lado Atrevido. las cosas que se... Mamerto. Polarizador serial. Pero bueno, entonces después de este ataque llega un nuevo gobernador que se llama Juan de Cabrera, que es el sucesor de Añasco. Y pues como que el man dice, no, digámosle a los indígenas que regresen a Timaná y que puedan reconstruir sus casas, ¿sí? O sea, después de como estas guerritas que estaban habiendo ahí. Entonces los indígenas dicen, bueno, aflojaron, creo que aprendieron, los españoles vamos a regresar. Entonces regresaron y cuando regresan los estaban esperando para matarlos. Claramente, olía a trampa. Y pues ese episodio que fue como la trampa disfrazada de reconciliación, pues no sé, puede ser como narrativamente también de los momentos, un momento importante y pues al final termina siendo uno de los momentos más oscuros de la historia también indígena. Es una clase de escena que, no sé, yo no sé tú qué piensas, tú que eres guionista, pero esto bien manejado no podría como manejar la atención en el público. Es una emboscada, como Pues, una reconciliación, como engañada. Sí, claro, o sea, digamos que ahí dependes más de lo que, como de la historia que quieras contar. Porque viéndolo, digamos, como una película, pensé que que toda la historia iba a girar en torno a la venganza alrededor del hijo, pero pues ya vamos en un tema de guerra. Entonces, pues no sé, tocaría ver cómo sigue la historia, pero creería que este puede ser un punto medio dentro de la narrativa, en la cual, después de ir construyendo un relato como con ciertas características, en la mitad de la película da como un giro de la situación, como que cambia la estrategia que se está llevando a cabo por parte del protagonista. Sí, porque justamente la gaitana, pues lejos de rendirse ante este engaño que les hicieron, pues hace algo mucho más ambicioso y se va a buscar muchos más aliados. Esta señora es una gran líder, en realidad es muy estratega, no tiene las mismas armas que los españoles, pero ella entiende y su gente el poder y la ventaja que tienen al conocer esos bosques, las montañas, los ríos y la capacidad de abastecerse de su entorno. Entonces lo utilizan todo a su favor. Viaja tierra adentro, convence a los paeses, a los abiramas, a los huacanas, que eran los que les faltaba, construye lo que algunos historiadores llamaron una confederación indígena de la región contra la colonización española, que es una fuerza de guerra que llegó a estimarse en más de 15.000 guerreros. Y esa fue considerada una de las resistencias indígenas mejor organizadas del siglo XVI en Colombia. Logran dar muchísimos golpes. Pues es que aprovechar de verdad. O sea, los españoles eran muy buenos en lo llano, pero ya en montañas, bosques, ya estaban súper perdidos. Pues lo mismo que acá ha sido siempre, o sea, Bueno, sí. o sea, ningún plan de 90 días va a resolver la geografía colombiana. No. Sí. Menos en 3 páginas. 2. media. A mí cualquier documento Con que me doble pasen, interlineado. a mí cualquier documento Haría que me pasen con más de 3 páginas, eso es comunismo. Pero bueno, toda ella de resistencia al final termina teniendo un Judas.
Y en esta historia pues también hay un Judas y su nombre es Jake Sully. Matambo. No sería la de ceniza y fuego. No, Jake Sully era el primer traición. No. No. Él hizo apropiación cultural. Sí. A mis mineros no me los tocan. Whitey Pan está preparando un golpe final, digamos, una emboscada que coordinaba muchos pueblos. Estaba diseñada para expulsar definitivamente a los españoles de Timaná, que era ese corredor muy importante. Y era, pues obviamente, el plan más ambicioso porque habían intentado varios golpes y pues nada, ¿no? Pero el cacique Matambo revela ese plan a los españoles. Sapo. Yo creo que aquí es difícil saber qué pudo haber pasado. Oportunismo. Puede ser oportunismo. Yo siempre he Le pensado que igual ofrecieron algo. todas esas historias reales o ficción, todas tienen en común y es que no falta el hijo de puta. Sí, que se caga todo. Y esa es la historia de la humanidad. La historia entera de la humanidad es no falta el hijo de puta. Íbamos bien y Tal cual. pues claro, la emboscada se frustra. Las fuerzas indígenas además pues ya estaban debilitadas por todos estos años de guerra, por pues han venido siendo mermadas demográficamente, ¿no? Y me imagino que la corona no hacía sino recibir gente fresca cada tanto. Sí, y además llevan muchas enfermedades y una de las enfermedades que mató muchos indígenas fue la viruela. Y el cristianismo. Esa es otra enfermedad que todavía no han logrado erradicar. ¡Mentiris, cristianos! ¡Veo la luz y quema! ¡Aleluya! Dios los bendiga. No me quemen. Dios los bendiga. Enfermedades, bueno, pues habían muchas Bendito sea el enfermedades. fruto. Esas enfermedades europeas que todavía obviamente aquí no tenían inmunidad y pues mataron. Se llevó, eso mermó muchísimo también a los indígenas. Los números cuando aparecen en los archivos oficiales coloniales, décadas después, son horribles, son escalofriantes. Las comunidades en 1539 contaban con 15.000 tributarios, ¿sí? Y para 1628 apenas sumaban 69 personas. Y pues de Whitey Pan nunca más se supo. No hay un final, no hay una muerte documentada, no hay una huida, no hay una rendición, simplemente desapareció de los registros en medio del caos de la guerra que ella incendió, pero no. Y ese vacío, pues ese final sin final, pues para mí me parece que puede ser también muy poderoso para la historia, ¿sí? Pues no sé, porque si algo enseñaba la historia es que muchos reyes y gente importante mueres de diarrea, entonces pues... pero narrativamente pues queda esa pregunta abierta y lo puede intentar responder la película que hagamos. Pues, ¿Qué le pasó a esta mujer? Pues ¿cómo podría ser el final? Pues digamos que, o sea, si quieres mantener como cierto misticismo optimismo y misticismo, pues puede ser un final estilo Stranger Things. Ahí ya depende si Netflix o Amazon nos va a sacar segunda temporada o no. Pues vamos a dejar el final abierto, ahí está. Exactamente. Sale de entre el barro así, cuando ya todo está destruido, levanta una hoja y sale. Continuará. Sí, exactamente. O sea, ahí podrías hacer eso, pero depende, porque por el tipo de personaje y la historia que has contado, lo más, digamos, noble para el personaje sería morir en batalla. Okay. You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend. Llevándose a medio batallón español por delante, o algo así. Pero yo no tenía bombas. Ay, pues quemando lo que sea. Yo me lo imagino. Mira, perdió un brazo y se amarró un machete al brazo y se fue así como un berserker.
¿Cuál fue el hasta que la abruman, pero pero hubo se un acaba indígena ya. que hizo eso. Que de hecho le amputaron los dos brazos. Yo he visto la historia Y de ese los man, dos. sí. A lo Y en los dos bien. se puso machete para seguir peleando y se volvió el terror de los españoles también. Eso Parce, no es un ¿esto qué personaje inspiró padre de de- familia. No, ese eso no es Chainsaw Mortal Man. Kombat, marica. No, pero Apropiación yo he visto, cultural. yo he visto esa historia, es buena, sí, Sí. es re heavy metal. Uy, hay que contarla en un Imagínense capítulo. uno ahí en la selva y que se lance un Patricio Estrella así. Nadie me dice gordito. Ay, qué fuerte. Bueno, puedes incluir a ese personaje dentro de la historia. ¿Por qué no? Porque, pues ahora, pues digamos que hay una parte que me parece como interesante y es que no todos los historiadores creen que la gaitana existió tal como la conocemos, ¿sí? Yo no sé cuáles son tus argumentos para decir eso, pero me inclino mucho a pensar que es machismo. Porque no es la primera vez que borran figuras de autoría. Por ejemplo, la Santa Iglesia Católica tuvo una papisa, la papisa Juana, y después lo volvieron el Papa Juan. La papilla. Pero se les pasa un detalle y es que los hombres no somos capaces de dar a luz. Y la papisa Juana sí dio a luz en vía pública. Wow, Ay, pero... sutil. Ella se quería hacer notar. ¡Zas! No, al contrario, no se quería hacer notar. No, igual. Y hasta que pues ya llegó el embarazo y... ¿Y fue de una paloma también? ¿O No, fue un pipí. en forma de paloma? Nuestros padres también tendrán un bebé. Tuvieron sexo. El historiador colombo-ucraniano Juan Friede, no sé cómo se pronuncia, así que lo siento, una de las voces más respetadas sobre la conquista de la Nueva Granada, señaló algo contundente, y es que ninguno de los tres cronistas principales de la época, que era Fray Pedro Aguado, Antonio de Herrera y Juan de Velasco, ninguno de ellos tres menciona a la gaitana. Entonces, para Friede, la historia completa sería, en sus palabras, un producto más como de la fantasía popular hispana, alimentada por pues, las propias guerras de la conquista. O sea, fue como un mito para De los españoles. hacernos ver, pues hacer ver a los pueblos originarios como salvajes. Eso es Y lo que si él las dice. gaitanas son los enemigos que hicimos en el camino. Y si la gaitana es la gente que saqueaste. El relato más extenso y detallado pues no viene de un cronista contemporáneo, sino que a los hechos, contemporáneo a los hechos, sino fue del poeta que les contaba, que era Juan de Castellanos, que pues lo escribió pues, casi un siglo después y dedicó 5 cantos completos a la cacica. Pero pues ahí está el giro también, ¿sí? O sea, primero, porque escribir tanto sobre un personaje que no existe. Y segundo, la investigadora Susana... Pues existe la Biblia. ¡Wow! ¡Qué buen argumento! No, y eso ha sido muy, digamos que ha sido muy común de varias culturas. Por ejemplo, no sé si sabían, pero no se sabe tampoco a ciencia cierta si existió Sun Tzu, el del arte de la guerra. No. Ese es otro que también pudo ser un personaje ficticio, donde sí hay ciertos registros que parece que tú aprendiste, pero no es muy claro si fue de que recibieron sus textos o si recibieron de él enseñanzas directas. Lo mismo pasa con Sócrates, lo mismo con nuestros amigos cristianos. Que, por ejemplo, en el caso del cristianismo no hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica de la existencia de Jesús como tal. Lo mismo Pues- pasa con William Shakespeare. Con ¿Sí? muchos personajes, sí. Es algo muy común. Es algo muy común de personajes que se han convertido, por así decirlo, en leyendas. Que es, No se sabe si realmente... Tiene no se sabe, esos sí. espinos. Jesús tenía un hermano. Y ahora con un la IA hermano. vamos a quedar igual, parce. No sabe ya quién es quién. sí, Bueno, sí, peligros. pues la investigadora Susana Matallana encontró algo muy interesante en los archivos. Encontró un documento oficial de mediados del siglo XVI sobre un pleito entre encomenderos, donde aparece el nombre de Huaytipán o Guatepán, referido como una señora, no como una india. Es muy importante porque era el término que normalmente usaban los españoles para referirse a las mujeres indígenas, ¿sí? La India.
pero ya le dijeron una señora. Y se ofendió más. Ese detallito tan pendejo. Ese detallito acabó con toda una población de mentiras. Ese detallito tan pequeño de decirle señora a una indígena sugiere que en realidad sí existieron muchos cacicazgos femeninos reales y poderosos en esa región durante la conquista, ¿sí? Mientras que los españoles la describían, los españoles que alcanzaron a escribir al respecto la describían como una hechicera, feroz, cruel, caníbal. Los españoles utilizaban mucho el tema del canibalismo en los colombianos, pero pues los antropólogos han logrado desmentir esto debido a que, digamos, en el caso de los pueblos del Huila, como los Timanaes y todos los aliados, no existe una evidencia arqueológica sólida que demuestre que hubo una práctica caníbal. Eso queda en... Serán mordiscos jugando. Última anotación, ese gusano traidor de Abraham Simpson se llevó mi oxígeno y trató de comerse mi brazo izquierdo. ¡Ay, papá! Quedan evidencias, pero no demuestra que sea una práctica común. Es más, muchos historiadores creen que creo que es obvio, la acusación de canibalismo fue utilizada por los españoles como una herramienta de propaganda para justificar la conquista y la esclavización, ¿sí? Quizás nunca sepamos exactamente qué palabras haya pronunciado la gaitana ni cómo fueron los detalles de su vida, pero pues creo que hay algo que dice mucho sobre ella, y es que mientras que los nombres de muchos conquistadores quedaron olvidados fuera de los libros, el de esta mujer indígena sobrevivió durante casi 500 años en la memoria de la gente. O sea, sí hay una memoria... ¿cómo es que se llama? Colectiva. Oral. Oh, ¿Sí? Hay tradición oral al respecto, y pues una historia que logra permanecer viva tanto tiempo, pues incluso cuando no hay documentos escritos, es porque realmente dejó una huella muy profunda, ¿sí? Hay algo importante, y es que Huaytipán parece que es más, no es un nombre como tal, sino es como decir la cacica. O sea, sí, como la líder, la reina, o lo que sea. Es como más el título que el nombre. Entonces el nombre tampoco nunca lo sabremos. Puede que sea una mujer, o puede que se refieran a muchas de las líderes de la época. En Neiva existe un monumento a la cacica, y en Bogotá, en Suba también, ¿sí? Se convirtió al final en un símbolo de resistencia, de dignidad y de lucha por la libertad, ¿sí? De hecho hay un barrio que se llama La Gaitana, en Suba, ¿sí? Y es por ella. Y pues bueno, entonces aquí llegamos al corazón del segmento, y es ¿por qué La Gaitana merece peli? ¿Ustedes creen que merece peli o no? Yo creo que merece serie. Uy, depende. Yo pondría una serie por ahí de 4 o 5 capítulos, muy Game of Thrones, muy violenta, muy política, y mostraría como su historia de unión de todos los distintos pueblos y su caída. Esa haría como ese pequeño arco ahí, como tragedia, violencia, organización y caída. Eso estaría chévere, aunque al principio de la historia, no sé por qué me sonó, de pronto por la narración del fray, ¿cómo se llame? Me sonó muy novelesco. Entonces me imaginaba a Caracol haciéndola como la gaitana, la rebeldía la enseñó a amar. Es una joda así. Pues no sé, ¿tú qué piensas? Yo le haría honor a lo que escribió este fraile pendejo que no vio un carajo. Y traería al director de Green Hell. ¿Cuál es Green Hell? Luego la ve. No me voy a molestar por explicarle. Si les explico acá nos demoramos, y YouTube nos baja el video. ¿Tú qué opinas? Yo haría un libro de superación personal. ¡Wow! Cierra. ¿Cómo superar la muerte de tu hijo? ¿Cómo superar la tragedia familiar a través del duelo, quemándolo todo?
Pues no sé, yo siento que pues es un personaje pues, que me parecería interesante mostrar una mujer con tanta agencia, una mujer que sabía de estrategia militar, una mujer que pues que también tenía sus propias contradicciones morales, ¿no? Porque pues al final también terminó matando al man, no se sabe cómo, pues eso quedará también como unos cuentan una historia, otros cuentan otra, pero... Hizo un 100 pies humano con 90 españoles. Y le puso el nombre de Tortilla Española. Me parece interesante manejar esta pregunta entre si es mito o realidad. Y... Como Batman. O sea, me gusta pensar en ello como si fuera... El amor de mamá. Como si fuera una realidad. Como si fueran, o sea, como si fueran personajes reales, incluso si no existe la figura como tal con ese nombre, porque a fin de cuentas son una representación de historias reales. Entonces, puede que Jesús no haya sido real. Si no lo fue, pues al menos es una representación de la gente que trata de hacer las cosas bien y de ver al otro como un igual. Entonces, digo, eso les da un lugar en la historia y para mí sí existen. Y prefiero encasillar toda esa historia y toda esa filosofía de vida en un nombre. Es más fácil. A mí me parece que sería una delicia ver los paisajes que se podrían mostrar a través de una película o una serie. O sea, es como marica, selva andina, ríos, no sé, o sea, como que todo esto con la mística indígena. Pues a mí me parece que sería como muy interesante, puede ser así como un cruce entre Corazón Valiente con Apocalipto, algo así. Sí, es que depende de qué tono le quieras dar, porque es que claramente si nos vamos por el lado sangriento, más como un Apocalipto, pues se puede volver algo muy gore con la muerte del español y todo eso. Pero si el chiste es un muy buen primer capítulo para enganchar. Sí, claro. Pero si se busca más hablar del personaje, seguramente todo eso ya estará más mermado por la misma censura de las edades a las que puede ir dirigido el producto. Pero como historia me parece bastante buena, interesante. Yo pienso también que sí es muy rescatable de esa discusión de si realmente fue un personaje histórico o no. Es que es muy difícil también de cierta parte de la historia para acá tener ese registro arqueológico y sí darle valor precisamente a las historias también pues de esa tradición oral de los pueblos que siempre han tenido. De alguna manera ellos se refugiaron de la crueldad y de lo que vivían en su día a día en ese tipo de personajes. Seguramente si nosotros nos ponemos a explorar digamos como todas esas historias acá en el territorio colombiano, seguramente salen muchísimas muy similares, donde se enfrentaban, donde siempre se necesita como esa figura del héroe. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas sí se justificaría también la película que rescate de alguna manera eso y que le dé pues digamos como el protagonismo a los pueblos originarios que se merecen dentro de esa historia, más cuando ahorita les están lavando la cara a la hispanidad tanto. Sí. Uy, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿y qué cast? ¿Quién sería la gaitana? ¿Quién sería una gaitana? Anya Taylor-Joy, ¿no? Una buena. La idea es vender esta mierda. La gaitana toda blanca, marica, qué gana. Natalia Reyes me parece que puede ser un buen... O sea, yo no sé el nombre de la actriz, pero digamos, en la adaptación que hizo Netflix de 100 años de soledad, la que era la esposa de José Arcadio, que la vieja también tenía un rol así medio jefa del pueblo y toda la vaina. Algo así, alguien, si no es esa persona, alguien como con esa aura de mujer ya mayor, sabia. Sí, fuerte. hay dos versiones también, como en el imaginario de la gente y de la gaitana. Una india tipo la India Catalina, que vemos una mujer joven, atlética, divina, y una mujer más, pues una mujer mayor. Es que eso es lo que yo pensé al inicio.
Y yo dije, no, aquí me está ganando la mente pajiza, weón. Yo no creo que esa sea la realidad. Yo sí tenía un hijo y todo, y el hijo ya era adulto y toda la vaina. Tenían bebés jóvenes también, ¿no? O sea, Pues, ¿cuántos años? Por ahí unos 40 y tantos tendría la exacto, Gaitana. pero es que tú miras a la India ¿Mínimo? Catalina, la India Catalina tiene 15. 20, 19. No, tiene 15, pero como es una estatua y está en vía pública, digamos que es mayor de edad. Sí. Pero es muy joven. Sí. Entonces yo digo, yo no la veo dirigiendo ejércitos, unificando gente, la veo más grandecita. Incluso pues si la expectativa de vida eran 40 años, pues tenía 38 años. Yo también había pensado en Viña Machado, no sé si la ubican. Es que yo sé tan Bueno, poco les de vamos a farándula dejar aquí colombiana. las fotitos. Yo no me sé los nombres de la farándula colombiana. Pedro- Esperanza Gómez. Eso. Ella dijo, puta, qué rico. Sí, sí. Viendo la muerte de Añasco. Sí. ¿Quién sería Pedro Añasco? Pedro Pascal. Yo he pensado en Javier Bardem. Javier Bardem. Bueno, Sí, podría es un buen ser. Añasco. Marica, yo siento que Andrés Parra toca meterlo en algún lado. No sé por qué, pero aquí toca que meterlo. De Como español. productor, por favor. Podría ser. No sé, un español más, no sé, algo, pero un Sí, papel porque importante. yo Paila, el man de No, no indígena. es tan indígena, no. Está muy blanquito. Está muy blanco, sí, pero toca. O lo Que pintamos. sea Oh, el uno de los fraile que frailes, escribió sí. la cosa. Ah, sí, me Sí. gusta, Ah, me mira, gusta, me gusta, Y me que gusta. diga indígenas y juep. Que el man coge la pluma y dice como, así les voy a mostrar quiénes son ustedes, guaches, triple malparidos. ¿Cómo era que se llama? Resuelto, cero Anza. caso. ¿Digo qué? Pigo Anza, que es el hijo, perdón, el otro cacique importante. Un John Leguizamo como para darle más. Uy, no. No, Santiago él se Alarcón. llama Tam. Santiago Ay, Alarcón. pero ¿qué? Sí. Bueno, Puede ser, Sí, el traidor. Y el director. Pues claramente yo. ¡Wow! El que quería traer a Anya Taylor. Y Esperanza Gómez, que chimba. Creo que qué tipo de dirección es la que estás buscando. No, Cameron. James Ciro Guerra es un director colombiano que ha hecho películas que ya se ha metido mucho con el tema de la selva, de paisajes muy colombianos, entonces siento que es un man que podría hacer una buena adaptación. Ya se metieron con tema. Ponerle algunos, Importante porque ya está vacunado. poner pantallazos del man por si no lo... Sí, tiene dos películas que la verdad no me he visto, pero me pareció interesante. ¿El abrazo de la serpiente? El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano son dos Uy, películas. Pájaros de verano es buena. Sí. Esos son de él y pues, pues maneja todo este tema de paisaje colombiano, entonces siento que puede... No, y sí captura temas culturales muy, muy bien. Pues el abrazo de la serpiente tenía bastantes temas interesantes hasta que me perdía en momentos muy lentos. Pero tenía sus momentos. O sea, los recuerda muy claro, muy... Sí, se le vio en sus ojos. El flashback ahí de Vietnam. Sí, bueno. Bueno, esa es la historia de la Gaitana, una mujer pues que no le permitieron sentarse en la mesa donde estaban repartiendo su propia tierra y que respondió construyendo un ejército de miles para recordarles a los conquistadores que el silencio tiene un límite. Pues, ¿ustedes qué opinan? La historia merece película. Cuéntenos en los comentarios. Díganos si tienen un cast que les parezca como interesante o gracioso también. O para este director porno. Por no tener nada más que hacer. A ver qué más quieren añadir. Y nada, los espero sus comentarios. Rásquense. Geniales.